En esta entrega de nuestro curso de psicología veremos un tema fundamental en nuestra historia, la violencia. Existe un mito que habla del buen salvaje, es decir, que el ser humano nació pacífico y bueno y con la aparición de la sociedad se volvió malo y agresivo. La historia escrita nos narra una sociedad humana en permanente violencia y el presente no es distinto. Pero si retrocedemos a la prehistoria, lo que no nos dicen los libros, nos lo dicen los huesos. Si se analizan los desentierros prehistóricos del ser humano, a pesar de que hay pocos restos, en todo el planeta vamos a encontrar marcas de violencia. Hace 600.000 años había un humano en Etiopía que ya tiene marcas de decapitación. Se ve en sus vértebras cervicales unas heridas que no son sino de quitarle la cabeza a propósito. En el Mesolítico también aparecen heridas mortales, pero en un número mucho mayor. Y esto está asociado a que en ese momento el ser humano descubrió la flecha y el arco. Entonces, este patrón se mantiene, que nuestra violencia está asociada a nuestra capacidad de hacer daño. Otro patrón que se encuentra es el del asesinato masivo. En Bavaria se encuentra que 7.720 años antes del presente se encuentran 38 cráneos con fractura en ángulo. ¿Eso a qué se debe? A que si nosotros agarramos un palo o algo parecido y queremos tomar la mayor cantidad de movimiento, la mayor energía, lo que vamos a hacer es un movimiento que va a generar una fractura en ángulo. Las vértebras describen cortes que sugieren decapitaciones. Y esta era una sociedad preagrícola, es decir, rechaza la hipótesis que la agricultura es el prerequisito para el asesinato masivo. Y niños y mujeres fueron las víctimas predominantes. Coherente con este hallazgo en Bavaria, en el norte de América, se cuenta a través de las historias recolectadas por los antropólogos que los hombres en determinada época del año van a cazar ballenas y dejan a las mujeres y a los niños en la tribu. Y regresaron y las mujeres y los niños habían sido victimados. ¿Por qué hacen esto? Porque así esta forma de agresión cobarde en interpretación moderna no es tan difícil atacarlas, pero cortan la siguiente generación y así ya no van a poder seguir reproduciéndose. Pero además esto provocaría una depresión y si es que no la manejan terminarían falleciendo de manera más rápida. En Tarma, sin ir muy lejos, está la famosa gruta de Huagapo, que tiene una cueva subterránea que desemboca hacia el exterior. Y el mito cuenta que los hombres, frente a unos invasores, les dijeron a las mujeres y a los niños que se resguarden en la cueva, pero como no regresaban, el río subterráneo es las lágrimas del llanto que las mujeres y los niños aún esperan a sus hombres. Así, Walker, el investigador que sistematizó esta información, concluye que no hay evidencia de organización social menos violenta de la del presente. La diferencia es de la tecnología. Hace décadas hablábamos de los misiles, ahora hablamos de los drones y en el periodo ancestral flechas, arcos
piedras, lanzas. También se encuentra que los períodos de paz no son duraderos y son sucedidos de violencia y guerra, y que no se ha encontrado sistema de sociedad que por un tiempo largo no describa violencia. De alguna manera, Caral en el Perú es una de las sociedades que permaneció por más tiempo libre de la violencia. ¿Cuáles son los patrones de violencia moderna? Se habla mucho que el Perú es un país con una violencia desbordada, y efectivamente hay una violencia que hay que combatir, pero viendo en perspectiva, tomemos un primer indicador: homicidios. En el año 2023, el Perú tenía 7.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es muy poco comparado, por ejemplo, con Colombia, que tiene 25.3, y Honduras tiene 38.9. Tampoco no somos los más pacíficos, obviamente. Singapur tiene 0 homicidios por 100.000 habitantes. Por otro lado, veamos crímenes violentos. Y tenemos dos tipos de crímenes violentos: el asalto serio, que implica varias semanas de tratamiento en hospitalización. Honduras, que tenía la tasa más alta de homicidios, ahora tiene la más baja de los 3 países que comparamos, 24.1. El Perú está en segundo lugar de los 3 países que estamos comparando, con 145 crímenes por cada 100.000 habitantes, pero Colombia está en la punta con 346. Y en relación con un tema terrible que hay que combatir porque genera tremendo daño en el desarrollo y en la salud mental de las víctimas, Honduras tiene de nuevo la tasa más baja y tiene 15.5 violaciones sexuales por cada 100.000 habitantes, Perú 31 y Colombia 48. Hay que entender entonces la violencia como un fenómeno complejo, que no hay tal violencia en general, sino que existen diferentes patrones de violencia. También se ha dicho que el Perú es un país de feminicidas, pero como podemos observar, son otros los países que tienen la tasa más alta en la región y el Perú no está entre ellos. Y de nuevo, esto no nos indica que debemos de bajar la guardia, pero hay que tener en cuenta las estadísticas. A continuación, vamos a desmembrar el proceso de la violencia para entenderlo y así poder combatirlo mejor. La violencia comienza mucho antes del momento en que se enfrentan personas. Tiene que ver con una predisposición genética que además va acompañada por experiencias, especialmente durante la niñez. Así, por ejemplo, existe un gen que se llama MAOA, de monoamina oxidasa A, que tiene una forma, y esa forma específica, es decir, todos tenemos el gen de la monoamina oxidasa, pero algunas personas van a tener 4, 7, 11, 12 repeticiones en ese gen. Una forma de ese gen, cuando es acompañada por violencia temprana y violencia sexual también puede ser, predice una alta probabilidad de una persona violenta que puede llegar a ser criminal. En cambio, una persona sin esa predisposición genética, a pesar que sufra violencia en la infancia, no aumenta su probabilidad de ser violento. Y una persona con esa predisposición genética, pero que pasa una infancia segura y relativamente libre de violencia, tampoco desarrollará esa
alta probabilidad de ser un delincuente o una persona muy violenta. Es por eso que reiteramos que una crianza segura, sin violencia y cuidando la agresión sexual es una cosa fundamental que las familias deben de velar por sus hijos y que la sociedad con políticas también deben de velar. Entonces ya tenemos una persona con una influencia. Luego esa persona llega a determinado ambiente. Por ejemplo, puede estar en un país en donde las reglas de tránsito se respetan y la gente respeta a las otras. Pero podemos estar en un ambiente en donde las reglas de tránsito son una jungla, la gente es faltosa y encima los políticos son los más faltosos. Esto va a generar también una predisposición, el modo fosforito. Resumiendo, la conducta violenta tiene 3 pasos. 1. Reacción hostil. 2. Cognición o emoción hostil. La literatura antigua hablaba de que había una cognición y una emoción, pero con el desarrollo de las neurociencias se sabe que todo está entrelazado. Por tanto, vamos a permitirnos acuñar el término cogmoción, una cognición con emoción integrada hostil. Y el tercer paso es la conducta hostil. Entonces, la reacción hostil es cuando vemos a alguien faltoso o escuchamos a alguien faltoso o alguien que nos amenaza, y la reacción hostil es automática, no la pensamos, entra el cerebro ancestral y está muy vinculado con nuestras predisposiciones. Ahí va la corteza sensorial, la corteza asociativa. Luego de la reacción hostil viene algún tipo de control, la cogmoción hostil. Es decir, vamos pensando, por ejemplo, nos hacen una señal y decimos, ¿qué te has creído? ¿Con quién te estás metiendo? Autoestima inflada, que luego la veremos. Una persona con una autoestima sólida va a decir, qué tonto que siga para adelante. Entonces tenemos un pensamiento agresivo que genera afectos negativos intensos, pero que se va a rumiar con más pensamientos y que genera más emociones. Entonces esa es la cogmoción hostil. Y ahí se activa otro mecanismo ancestral que es el de la reacción pelea o vuela, fight or fly. Entonces ya se conecta no solamente con la corteza asociativa, sino con la amígdala. Y se da una conexión con un área del sistema límbico, que es la sustancia periacueductal gris, que es un potente nodo de emociones, que quiere decir que el ser humano ha evolucionado para poder sentir felicidad cuando agrede a una persona que le está generando una amenaza en su prestigio, en su estatus o en su supervivencia. Esa es una de las razones por las cuales la violencia es muy intensa y difícil de controlar. También aquí hay variables sociales. Si a una persona, un adolescente, se pone agresivo en una discoteca y todas las chicas le dicen eres un animal, eso va a reducir la probabilidad de que se vuelva violento. Pero si le celebran su agresión, entonces se va a ir reforzando. También variables personales como el género. Las mujeres tienen violencia menos letal. Es más común ver a las mujeres jalándose de los pelos y a los hombres agarrándose a golpes en la cabeza en las zonas más vulnerables. Personalidad también. Las personas con autoestima baja, como ya empezamos a señalar, son individuos que se sienten muy inseguros y pueden reaccionar de manera exagerada a las amenazas de su estatus social y
pueden llegar rápidamente a la violencia verbal, pero también a la violencia física. Y la irritabilidad, que es un estado que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con percibir que hay mucho riesgo, obviamente que aumenta la probabilidad de agresión. Como lo que sucede en nuestro país, en donde la gente está fosforito y en la calle se pelea, ven a un congresista y lo atacan verbalmente o físicamente en una discoteca, en un bar o cuando se lo encuentren. Y luego de la conmoción hostil viene la conducta hostil, pero es muy rápido el paso. Ya se da la conducta de agresión. Ahí inicialmente se activa el hipotálamo, en donde tenemos esos instintos muy ancestrales, pero se conecta paradójicamente con la corteza órbitofrontal, la parte más evolucionada para las estrategias. Entonces, si es un tipo con calle, ha ido aprendiendo calle y va a ir midiendo. Entonces, si ve a 5 chicos malos, va a calcular, va a insultar y va a irse bien rápido. Pero si calcula que él puede con ellos, o más bien él está con sus amigos y hay un faltoso solo, entonces ahí la racionalidad se conecta con lo primitivo. Y de nuevo, la sustancia periacueductal gris es el gran motivador de la violencia. El ser humano está diseñado para disfrutar agrediendo a otros. Pero esto no es determinante, porque con una cultura de paz, con una buena crianza, con un entorno social que no celebra la violencia y con una sociedad que castiga a la violencia, podemos frenar estas cuestiones ancestrales. Pero en condiciones normales que suceden en la historia, la agresión es lo que describe nuestra historia, y aquí no estamos justificando para nada, pero estamos explicando, porque la explicación nos lleva a soluciones racionales. Finalmente, en esta parte, quepa señalar que hemos separado 3 momentos, diferentes áreas del cerebro que actúan con mayor énfasis en cada momento, pero en la práctica todas las áreas, los momentos y las áreas del cerebro interactúan de manera muy intensa. Una vez que se sucede el comportamiento violento, va a haber un proceso de aprendizaje no consciente, que de alguna manera ya lo comentamos. Si a la persona le va bien siendo achorado, violento, faltoso, si en el colegio lo celebran y se vuelve líder, si en la empresa asciende, si en la calle sale campante, se va a reforzar eso. Y por ensayo-error van a seleccionarse determinados tipos de conductas violentas y aparece un mecanismo que se llaman guiones, es decir, que ya no solamente aprendemos por reforzamiento ciertas conductas, sino cierta secuencia de conductas como un guión de teatro, pero es un guión de conductas para resolver un problema. Así, por ejemplo, si hay un problema en el hogar y se va dando reforzamiento de los actos violentos, cuando hay un problema automáticamente se activará ese guión, que por ejemplo podría ser comenzar a gritar, amenazar y llegar a la violencia física, y si no hay una denuncia y no un pare, se refuerza y el guión se mantiene. Es por eso que es muy importante no reforzar la violencia, ni verbal, ni psicológica y mucho menos física.